Buenas tardes, vamos a empezar la clase teórica de hoy. Ayer, en resumen o síntesis, hemos puesto las cosas claras, ¿no? De cómo va a ser el examen, qué espero de ustedes, qué pueden esperar de mi parte. Y en síntesis, todo tiene que aterrizar a algo tangible, algo objetivo. Es decir, cualquier conocimiento que nosotros incorporemos en nuestro cerebro debe de aterrizar en un contexto clínico. O sea, debes de enseñarle a tu cerebro que sirve para algo y en este caso, como estás estudiando medicina, sirve para resolver el problema que tiene el paciente. Y el paciente, el problema que tiene es que tiene una enfermedad y nosotros queremos llegar, si en lo posible, al diagnóstico etiológico, ¿no? Al diagnóstico de la causa de la enfermedad. Pero veremos qué está. Ya. Entonces, el examen va a ser de ese tipo, va a ser con aplicación clínica. No se sorprendan de que haya casos clínicos o preguntas de pronóstico o de tratamiento o de valores predictivos, etcétera. Y habíamos dicho que vamos a ver la parte de inmunología como un repaso, digamos, de la parte del sistema inmunológico normal, o sea, cómo funciona normalmente, porque si no sabemos cómo funciona normalmente, no podemos saber cómo funciona anormalmente. Y este capítulo no está enfocado a cómo nos defiende el sistema inmunitario de una manera normal, sino de las enfermedades del sistema inmunitario, es decir, cómo funciona anormalmente. Y eso hemos dicho que se clasifica en tres categorías. Cuando exageras, que son las hipersensibilidades, cuando lo contrario de una hipersensibilidad, una inmunodeficiencia, es decir, cuando no hay eh, suficientes leucocitos para una respuesta inmunitaria, o cuando perdemos la tolerancia. Y cuando perdemos la tolerancia quiere decir que no reconocemos a nuestros propios antígenos y eso produce una enfermedad autoinmune. Hay una cuarta categoría que es las neoplasias, los cánceres de los linfocitos, pero esa no la vamos a tocar en este tema porque el siguiente tema que vamos a dar es neoplasias. También habíamos discutido la última clase de que los trasplantes como que no jalan en este capítulo porque estamos hablando del sistema inmunitario, cómo funciona anormalmente o cómo son las patologías del sistema inmunitario. Y el hecho de que te pongan un riñón de otra persona normalmente hace que fisiológicamente el sistema inmunitario lo reconozca como extraño. Entonces, de todas maneras vamos a ver los trasplantes, pero no deberían estar en el contexto, en este capítulo. Siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento si hay alguna duda, pregunta, observación, etc. Bueno, el sistema inmunitario, ojo con esto también, ¿no? Hemos dicho que el libro base es el Patología Estructural y Funcional de Robbins, pero se va a tener otros libros de referencia y además lo que se da aquí en la clase teórica, pues a veces no está en el libro de Patología de Robbins, ¿ya? Entonces, el sistema inmunitario o el sistema inmune, ¿de dónde viene el término? Del latín immunitas, se refiere a la protección contra enfermedades infecciosas. Entonces, inmune significa estar libre de, eso en el contexto de sistema inmunitario normal. Ahorita estamos hablando de un repaso de cómo funciona normalmente, los tipos de inmunidades, etcétera, etcétera, para luego entrar a la parte de patología, ¿no? De las enfermedades del sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmunitario en sí? Es un sistema de reconocimiento molecular, mantiene la identidad bioquímica del organismo y tiene objetivos. Un objetivo es distinguir lo propio de lo extraño. Otro es, bueno, otro objetivo es, mm, como hemos dicho, distinguir lo propio de lo extraño. Aquí hay un conflicto cognitivo que siempre existe, algo que puede entenderse mal y luego malinterpretarse al momento de traducirlo cuando tenemos un caso clínico. Entonces, hay antígenos propios y hay antígenos extraños, porque generalmente cuando yo te digo,
¿Qué piensas cuando hablamos de un antígeno? Me dices que es algo extraño, algo malo, algo que te produce enfermedad y no necesariamente. Eso lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a aclarar muy bien. También vamos a ver los conceptos de tolerancia en la respuesta inmune. Y básicamente la tolerancia es no reaccionar contra nuestros propios tejidos, nuestros propios antígenos, porque hay una manera de reconocerlos. También vamos a ver eso. Entonces, inmunidad, protección frente a las enfermedades infecciosas y alteración de las células propias. Sistema inmune es el conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad. Respuesta inmune, respuesta global y coordinada del sistema inmune ante un antígeno extraño. Aquí surge un gran conflicto cognitivo que lo tenemos que resolver ya no más. ¿Qué diferencia o qué similitud o cómo se relaciona el sistema una respuesta inmunitaria versus una respuesta inflamatoria? Porque todo lo que estamos hablando casi parece que estuviéramos hablando otra vez del capítulo 3 de inflamación crónica y aguda, reparación de los tejidos. Entonces, ¿cuál será la diferencia fundamental entre una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunitaria? ¿Alguien sabe cómo es? ¿Qué será una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria? Parece I con I, parece que es lo mismo. Inmunitaria, inflamatoria. ¿Cómo es? Y esa va a ser pregunta de examen, por si acaso. ¿Cómo es? ¿Alguien? Ideas, diferencia entre una respuesta inmunitaria versus una respuesta inflamatoria. ¿O es lo mismo? Nada. O sea, el sistema inmunitario y la respuesta inmunitaria es así, grandota, tiene células, tiene moléculas, tiene un montón de cosas. Y parte de la respuesta inmunitaria, una partecita, es la respuesta inflamatoria. O sea, dentro de la respuesta inmunitaria está la respuesta inflamatoria, que es una manera de protegernos. El sistema inmunitario tiene un objetivo, protegernos, ¿no? Y obviamente ustedes han visto en inflamación que la inflamación tiene es esencialmente protectora y potencialmente lesiva. Entonces podría ser que se confunda, que se entienda como que estamos hablando de inmunitario y respuesta inflamatoria a la vez. Dentro de una respuesta inmunitaria puede haber una respuesta inflamatoria, pero no es la única manera de que el sistema inmunitario nos proteja. Una parte, una herramienta para que nos proteja el sistema inmunitario es una respuesta inflamatoria, pero no es la única. Puede haber otro tipo de respuestas inmunitarias que no tienen que ver con la respuesta inflamatoria y sin embargo nos está protegiendo, sigue cumpliendo su objetivo. Entonces, una de las cosas que hay que aclarar bien es una respuesta inflamatoria versus una respuesta inmunitaria, porque también si te pregunto en la respuesta inflamatoria participan leucocitos, me vas a decir sí. En la respuesta inmunitaria participan leucocitos, también me vas a decir sí. Entonces, como que parece que es lo mismo, pero no. Entonces, respuesta inmunitaria de este tamaño, respuesta inflamatoria de así pequeño. Dentro de la respuesta inmunitaria está la respuesta eh, inflamatoria. Entonces, dentro, como les decía, no solo es la inflamación una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la tos, estornudos, los epitelios en pulmón, las microvellosidades, el moco, las secreciones en las lágrimas, como la lisosima, la saliva, eh, es parte de la respuesta inmunitaria y no tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Entonces, la respuesta inflamatoria que ya hemos visto o ya han visto en la parte práctica y teórica es cuando participan los leucocitos. Y básicamente, y esto tienen que aprendérselo muy bien, cuando hay participación de los polimorfonucleares, en especial el neutrófilo, se considera un patrón de inflamación aguda. Cuando participan los mononucleares, o sea, linfocitos y macrófagos, se considera un patrón de inflamación crónico, que no necesariamente tiene que ver con qué,
con enfermedad aguda y crónica. Ya a mis estudiantes de práctica les he preguntado qué se considera una enfermedad aguda y crónica y hemos tenido debates grandes y conflictos cognitivos grandes porque año a año, durante 12 años que estoy dando la materia, casi siempre se genera este conflicto cognitivo y al parecer muchos de sus docentes de semio tampoco pueden aclarar el asunto. A ver, ¿quién me dice o qué les han dicho en semiología que es una enfermedad aguda y qué es una enfermedad crónica? ¿Cómo es? O en sus propias palabras, ¿qué sería una enfermedad aguda? ¿Qué sería una enfermedad crónica? ¿Cómo es? ¿O en base a qué se dice que es una enfermedad aguda o crónica? Rosario, dime, Flores. Ya, eso más o sea, es como muy teórico lo que dicen en semio. ¿Qué pasa si yo estoy con COVID 15 días? ¿Tengo una enfermedad crónica? ¿Cómo es? Porque acabamos de establecer un tiempo, ¿no ve? Así, concreto, crónico, más de 14 días, ya 15, 16. Entonces ya tengo una enfermedad crónica. ¿Cómo es? A ver, Carla Calle, ¿qué opinas de esto? Ya si tengo COVID 17 días, ¿tengo una enfermedad crónica o cómo es la cosa? Nada, no está Carla. Marco. No, no estamos hablando todavía de inflamación aguda y crónica. O sea, si yo tengo COVID 17 días, como dice su compañera, hasta 14 días y después ya es crónico, entonces ya tengo COVID crónico, ¿cómo es la cosa? Eso es clave. O sea, tiene que ver con el tiempo, pero no puedes agarrar a decir 14, 15, 20 días. O sea, depende de cada enfermedad. Y eso no necesariamente casa con una respuesta inflamatoria dentro de la respuesta inmunitaria aguda y crónica. Eso tiene que estar bien clarito, ¿ya? Es decir, si ustedes me mandan una biopsia de un ganglio, una fibrobroncoscopía, hacen y me toman una biopsia de pulmón o de bronquio, y yo les digo, en el estudio histopatológico se observa infiltrado leucocitario de predominio polimorfo nuclear, neutrófilos, pero el paciente está así mal, tosiendo durante 6 meses. ¿Es una inflamación aguda? ¿Es una inflamación crónica? ¿Es una enfermedad aguda? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Cómo es la cosa? Porque en el examen va a estar así. No te voy a preguntar. O sea, cuidado que esperen una pregunta así como que la diferencia entre la inflamación, en la respuesta inmunitaria y la respuesta inflamatoria es así. No va a haber eso. O la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad aguda y crónica y con la inflamación aguda y crónica es tal cosa. No, olvídense. Va a ser paciente que viene con tos desde hace 6 meses, expectoración y se le realiza una biopsia. En la biopsia, el estudio histopatológico te dice que hay infiltrado leucocitario hacia las células epiteliales de predominio polimorfo nuclear, dos puntos neutrófilo. ¿Cómo interpreta este resultado de histopatología? Yo sé que muchos de ustedes todavía siguen haciendo clases de dibujo artístico y memoria fotográfica en sus prácticas, pero no por eso vamos a quedarnos así pobrecitos y ni modo, no, tenemos que ir al siguiente nivel y al siguiente nivel es una competencia, ser competentes. Y las 5 competencias que se deberían dar, según yo, en la práctica de anatomía patológica es descripción macro,
manejo de la biopsia, interpretación del reporte anatomopatológico, transoperatorio y razonamiento clínico. Y ahorita te estoy haciendo utilizar interpretación del reporte anatomopatológico. Es decir, que cuando te dé el reporte, lo leas y no sea chino mandarín para ti. Lo entiendas, pero además lo apliques en la resolución del caso. Entonces, ¿cómo es? Este paciente que tiene tos de, mm, de hace, de hace 6 meses, pero en la biopsia por fibrobroncoscopía, sale infiltrado leucocitario y me lo voy a anotar porque casi se me olvida a veces. Les digo, me van a hacer recuerdo para hacer pregunta de examen y luego se me olvida, entonces no quiero ser mentiroso. Entonces, una de las preguntas con aplicación clínica va a ser respuesta inmunitaria versus respuesta inflamatoria. Otra de las preguntas es inflamación ay, aguda versus eh, enfermedad aguda o crónica. ¿Cómo es? Ex- Exacto, exactamente. ¿Cómo qué ejemplo podría? Y este está interesante, aquí vamos a usar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo qué ejemplo podría ser de una enfermedad crónica, pero que te da inflamaciones agudas? Y te puede cerrar los bronquios y tiene además tos, tos y puede tener sibilancias más. ¿Cómo es? Que se encadena por un alergeno, ya. Entonces vamos a poner en el examen, ya le estoy dando preguntas de examen, miren, les vamos a poner en el examen un caso clínico donde te voy a preguntar primero la interpretación diagnóstica. En este caso, el infiltrado sería polimorfo nuclear de predominio neutrofílico o eosinofílico. ¿Cómo es? Si sería un asma bronquial. ¿Cómo es? En este caso, la biopsia debería decir más infiltrado leucocitario neutrofílico o eosinofílico, si estamos sospechando en en un asma. Exacto. Infiltrado eosinofílico, para que me acuerde. Ven que ahorita ya no está todo así como que muy este, abstracto y solo preguntas teóricas y demás, lo estamos aterrizando, ¿no? Entonces, este paciente tiene una enfermedad crónica con una respuesta inmunitaria exagerada que tiene que ver con la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 1, el mecanismo de lesión es inflamatorio a través de la IgE y la llamada de los eosinófilos que degranulan histamina. Eso lo vamos a ver posteriormente más a fondo. Entonces, importante diferencia entre respuesta inmunitaria, inflamatoria, inflamación crónica, inflamación aguda, enfermedad crónica, enfermedad aguda. ¿Cuántos tipos de inmunidad conocen? ¿Cómo es? ¿Cuánto? Porque esto es otro conflicto cognitivo que se genera fija. En el libro de Fisio dice una manera, en el libro de Histo dice otra, en Anato decía otra, ahora en Patología te digo otra, en Medicina Social Preventiva o como se llame esa materia, eh, que se da cada año, otra, y parece que tuviéramos inmunidades de 50.000 tipos. ¿Cuántos tipos de respuesta inmunitaria conoce? Ya está muy bien. Y de hecho, ese también puede ser pregunta de examen, voy a acordarme, ¿ya? Tipos de inmunidad y los voy a querer fumar con tipos de inflamación. Entonces, solo dos. ¿Cuáles son esas dos tipos de respuesta inmunitaria?
o cómo se llaman, o qué, o cómo es una versus la otra. Pero, pero hemos dicho que solo hay dos y ahorita estás mencionando chorrocientos, ¿cómo es? Entonces son chorrocientas o cómo es la cosa. Si solo hay dos, dentro de esas dos hay sinónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que le llamo a esta de varias maneras, a esta otra de otras maneras, y además hay subclasificaciones. Dentro de una hay una subclasificación, otras. Por eso pareciera que hay un chingo de inmunidades, pero solo hay dos. Solo existen dos. Es la innata y la adaptativa o adquirida. No importa cómo se llame en cualquier libro, igualito te vas a dar cuenta cuál es si entiendes el contexto de qué es innato y qué es adaptativo. ¿Qué sería una respuesta innata? ¿Cómo la entendemos una respuesta innata? O la palabra innata, ¿qué significa pues? La palabra innata significa que naces con él. No tienes que aprender nada, ya naces con eso. Y la respuesta inmunitaria adquirida, como su nombre dice, la adquieres, tienes que aprenderla, no naces con ella. De acuerdo a eso, le puedes poner un chingo de sinónimos. Por ejemplo, a la innata le puedes poner genérica, le puedes poner primaria, le puedes poner no específica. ¿Por qué? Porque la innata, como naces con ella, no reconoce algo en especial, sino general, en general reacción. Y la adaptativa, o bueno, la adquirida, en nuestro caso, como nos gusta la palabra adaptación celular, ¿no ven? En patología, en vez de ponerle como en el libro, digamos, de fisio adquirida, a nosotros nos gusta desde la perspectiva de anatomía patológica adaptativa. ¿Por qué? Porque al adaptarse tienes que cambiar, tienes que aprender, tienes que evolucionar. Entonces, la adaptativa o adquirida tiene que aprenderse, no naces con él. La adaptativa también se llama específica porque no es genérica, no reacciona en general y tiene que reconocer al antígeno. Entonces, la innata naces con ella y la adaptativa la aprendes. De acuerdo a eso, entonces ya hemos puesto que ya no nos van a fumar en ningún libro, si te ponen inmunidad, y a ver si les digo, ¿cuál es la inmunidad secundaria? Entonces, ¿a cuál vendrían? ¿A esta o a esta? ¿Cuál es? ¿Es sinónimo de esta o de esta? ¿Cómo es? Exacto. Ahora, si te digo primaria, aquí, ¿no? Entonces, ahora, dentro de esto hay células, o sea, cuidado que piensen que hemos dicho que la inmunidad, la respuesta inmunitaria no solo tiene que ver con leucocitos o respuesta inflamatoria, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de células. Entonces, hay células leucocitarias y no leucocitarias que participan en la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Ahora, hay otro conflicto, aunque parece chistoso, pero les aseguro que más del 70% ahorita se chingan con esta pregunta facilita. ¿Qué diferencia hay entre un leucocito y un linfocito? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre un leucocito y un linfocito? Si alguien me responde, la pongo así, tal cual la pregunta, no le meto más cosa clínica, nada, así. Si no me responden, voy a tener que ponerla en un contexto clínico. ¿Cómo es? Exacto. A veces uno piensa LL, para que no me olvide, leucocito versus linfocito. Los dos parecen que suenan a lo mismo, tienen que ver con lo mismo. Sí, pero como su compañera dice, y consejo de conejo ya les he dado hasta a mis alumnos de práctica, si tú te aprendes 20 o 30 prefijos y 20 o 30 sufijos, ¿qué quiere decir prefijo? Una palabra antes de una palabra raíz y sufijo o
después de la palabra raíz, hemos hecho con la sociedad científica antiguamente. Yo he sido casi 8 años asesor general de la sociedad científica, así casi permanente, hasta que se ha metido la política y no me gusta a mí la política y ahí fue, ¿no? Entonces, hemos hecho un estudio, estudios interesantes hemos hecho con la sociedad científica. Cuando la sociedad científica hacía investigación, no pedía investigaciones nada más para una revista o cosas, hacía. Una de las investigaciones interesantísimas que hemos hecho es eso. Hemos agarrado todos los exámenes de primero a quinto año, los que publicaban ahí, hemos visto y hemos evaluado y hemos hecho un promedio y aunque no crean, el 33.3% de lo que tú lees ahí, de lo que ves ahí, tiene que ver con prefijos y sufijos eh, o sea, nomenclatura en medicina. ¿Qué quiere decir eso? Si te aprendes 20 o 30 prefijos y 20 o 30 sufijos, en teoría no hayas leído una pinche letra del examen de la teoría y demás, y te sacas solo con prefijos y sufijos 33.3. Ahora, si le ayuntas algo más, hasta 51 podrías llegar. Entonces, esto de aquí hasta fines de su carrera le sirve un chingo. Entonces, ¿qué significa leuco? ¿Qué será leuco? El prefijo leuco. Blanco. ¿Y cito qué será? Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo leucocitos, células blancas, glóbulos blancos, te estoy diciendo. O eso es un leucocito. Y un linfocito, como su compañera ha dicho, un linfocito es un tipo de leucocito, pero los linfocitos no son todos los leucocitos. Porque ¿qué otros leucocitos conocen que no sean linfos? Por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, ¿no ve? Ya. Entonces, ese es un conflicto cognitivo que parece chistoso, pero año a año lo veo siempre. Entonces, tenemos células no leucocitarias, como ser el epitelio, las mucosas. A ver si la siguiente clase me dicen eh, si dentro de la inmunidad adaptativa hay células que no sean leucocitarias o no. Si me lo dicen, pongo una pregunta re fácil y la pregunta que la elaboremos la siguiente clase, esa tal cual la pongo. Si no me la dicen, la voy a elaborar con un contexto clínico. Entonces, células no leucocitarias de inmunidad innata están claras, epitelios, mucosas. Células leucocitarias de la inmunidad innata o genérica, los polimorfonucleares. Células leucocitarias de la adaptativa, linfocitos, excepto cuál linfocito no cuadra con la inmunidad adaptativa adquirida específica o secundaria. ¿Cómo es? ¿Qué linfocito no cuadra aquí? ¿O qué tipos de linfocito conoce? ¿Cómo es? Nada, no conocen ningún tipo de linfocito. Entonces eso lo vamos a poner en un contexto clínico. ¿Cómo es? Los T citotóxicos será ya. Solo hay dos tipos, linfocitos T y B, o hay algún tercer tipo. ¿Cómo es? Les ha afectado. Sí, NKs. NKs. ¿Qué onda? Inmunidad innata o adaptativa. ¿Cómo es? Estos leucos, ¿a dónde van? ¿O estos linfos, a qué pertenecen? ¿Innata o adaptativa? Porque acabamos de decir, los linfos dice que están en la adaptativa. ¿Qué linfos son los que pertenecen aquí? Linfocitos T y B, ¿no ve? Y el NK, ¿dónde va? Innato, porque no reconoce, porque no aprende, porque no es específico, porque no tiene que tener una segunda respuesta, porque no se le presenta el antígeno. Entonces,
polimorfonucleares como los neutrófilos tienen que ver hacia acá. Y esa es otra pregunta. Entonces, miren, a ver, esta pregunta puede entrar también, es fácil. ¿A qué tipo de inmunidad pertenece la inflamación aguda y crónica? ¿Cómo es? Si hemos dicho, ¿no ve? Que la inflamación es una partecita de la respuesta inmunitaria. Entonces, la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿a qué onda? ¿Con qué respuesta inmunitaria casa? Ya hemos dicho que solo hay dos, ¿no ve? Adaptativa e innata. Entonces, ¿cómo es? La inflamación aguda, ¿con quién? ¿Cómo es? La inflamación aguda es respuesta inmunitaria innata. Sí, porque tiene que ver con los neutrófilos. Y la inflamación crónica, ¿cómo es? ¿Innata o adquirida? Adquirida, adaptativa. Pero surge un pequeño conflicto cognitivo. ¿Y los macrófagos dónde chingados encajan aquí? ¿Cómo es? O las células presentadoras. Un macrófago una célula presentadora, es una célula presentadora de antígeno, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se come un pedazo de algo y luego se lo lleva a los linfos para decirle, mira, no puedo deshacerme de esto, vean cómo hacen, pero aquí les doy una muestra. Entonces, ¿cómo es? Los macrófagos, ¿qué onda? ¿Son de la inmunidad innata, de la adaptativa? ¿Cómo es? Ambos. Como célula, y esa puede ser una pregunta interesante, ¿no? La célula macrófago, su función célula macrófago, ¿es adquirida o innata? ¿Cómo es? Como célula nada más. ¿Es adquirida o innata su función del macrófago? El macrófago reconoce algo específico, solo puede comer algo en específico o come fagocita en general, es genérica. ¿Cómo es? O sea, o sea, tiene que fagocitar un virus específicamente, una bacteria específicamente, un hongo específicamente, si no, es genérica. Entonces, el macrófago como tal es una célula leucocitaria innata, pero participa en la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos como, ¿cómo se diría? Como una película de lo que pasa, tenemos una bacteria, un Helicobacter pylori, digamos, ¿no? O un coronavirus. ¿Quién es la primera en ir a protegernos? La respuesta primaria, o sea, la respuesta innata, o sea, la respuesta genérica, ¿no ve? Con la que naces. ¿A través de quién puede ser? De la respuesta inflamatoria aguda. ¿Y a través de qué célula? En una respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué leucocito va a ir a protegernos primero, de primero? ¿Cómo es? ¿Qué se llama? No, primero no viene el macrófago. El neutrófilo. El neutrófilo también tiene capacidad de, por si acaso, de fagocitar. El neutrófilo no puede con el pinche coronavirus o con el Helicobacter pylori. ¿Qué va a hacer? ¿A quién llama para que le ayude? ¿A quién creen que llama? Al macrófago. Por telepatía le llama, sí, tin, 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 macrófago, o tiene celular, así se llama entre el macrófago y el neutrófilo. O cómo se comunican. ¿Cómo lo llama el neutrófilo al macrófago? ¿Cómo es?
por mediadores químicos de la inflamación. Tienen examen el viernes, ¿no? Y de esto más, no sé cómo les irá, no sé. Ya, le llama por una, no por telepatía, sino por mediadores químicos. O sea, llama a un monocito y luego cuando entra al tejido se llama macrófago. El macrófago fagocita y si lo acaba, digamos, al coronavirus o al Helicobacter pylori, tan, tan, acabó. Si el macrófago no, si el neutrófilo que ha llamado al macrófago no puede, ¿qué hace el macrófago? ¿Qué es lo que tiene que hacer el macrófago? Exacto, un pedazo se lo come y ya no le llama por teléfono, ni le da telepatía, ni hace mediadores químicos. Va y se lo presenta, va al ganglio, es un ganglio donde hay linfocitos T, B, etcétera. Va y se lo presenta. Se lo presenta al linfocito T o al linfocito B. ¿A cuál se lo presenta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A cuál creen que se lo presenta? ¿Al linfocito T o al B? ¿Qué función tiene el CD4? El linfocito TCD4. ¿O cuál es el otro nombre del linfocito TCD4? Colaborador. Ese colaborador colabora pues, en eso. Puede activar a los linfocitos B y los linfocitos B ya empiezan a producir inmunoglobulinas o anticuerpos específicos, ¿no ve? Entonces, si digamos queremos hacer lo más sintético, lo más didáctico posible, viene el Helicobacter pylori, una pinche coronavirus, no, el neutrófilo nos protege, no puede el neutrófilo, le llama por mediadores químicos al macrófago, no puede el macrófago, le presenta al linfocito T colaborador y el colaborador le presenta a otros linfocitos que son citotóxicos como el CD8 y también activa al linfocito B para que se transforme en una célula plasmática y la célula plasmática ya tiene, ¿cómo se llama? La capacidad de producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces también puede ser una pregunta, ¿no? Secuencia cinematográfica, le voy a poner para que me acuerde, de neutrófilo, macrófago, etc. Ya. A ver, eso de una manera muy sintética, porque es más, un poco más complicado que eso, ¿ya? Ah, ya, no, antes que eso. eh, Moléculas o sustancias químicas que participan en la respuesta innata. Por ejemplo, la lisozima, que es un antiséptico, digamos, que mata virus, hongos, bacterias, pero no en específico a una bacteria o un tipo de virus. En comparación a las sustancias moleculares de la adaptativa o la específica o la secundaria, son las inmunoglobulinas o los anticuerpos que son específicos para un virus, bacteria, hongo o parásitos. Entonces aquí en un golpe de mirada así, tenemos innata, adaptativa, células leucocitarias, no leucocitarias, moléculas que participan en ambas tipos de inmunidades. Entonces, tipos de inmunidad, hemos dicho innata, mecanismos del organismo para protegernos antes de que ocurra la infección, y adaptativa, mecanismos producidos por el cuerpo al infectarse, ¿no? Entonces, una ya, o sea, ya naces con ella y la otra tiene que necesariamente infectarse para reaccionar o aprender o adaptarse o adquirir, ¿no? Inmunidad innata. Volvemos a repetir, barreras físicas como la piel y mucosas, células fagocitarias como los macrófagos, los neutrófilos, NKs están aquí, ¿no ve? Las células, o sea, no todos los linfocitos tienen que ver con la inmunidad adaptativa. La excepción sería el NK. Proteínas plasmáticas tienen que ver con la inmunidad innata, citoquinas, interleucinas, linfocinas, interferones, complemento. Todo esto está en relación a la inmunidad innata. Barreras químicas, secreciones como la lágrima, saliva, sebo, sudor, tienen que ver con la inmunidad innata. Inmunidad adaptativa.
aquí hay de dos sopas. O sea, participan los linfocitos, a excepción del linfocito NK, los linfocitos T y los NK. Perdón, los linfocitos B y los T. Los T, se van a acordar, tienen que ver con la inmunidad adquirida o adaptativa, pero una subclasificación. Y la subclasificación de esta inmunidad es la celular, porque participa célula con célula. El linfocito T se pelea célula con célula. Y la inmunidad de los linfocitos B se llama humoral porque participan o destruyen a los antígenos a través de inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, una subdivisión de la adaptativa es la inmunidad celular, que participan los linfocitos T, y la inmunidad humoral, donde participan los linfocitos B. Características una versus la otra. Innata versus adaptativa. Especificidad contra microbios baja, porque es en genérica, ¿no? En la adaptativa es alta porque es específica. Diversidad limitada y diversidad amplia en la adaptativa porque tiene que tener pues, o sea, vamos a ver esto cuando hablemos de anticuerpos monoclonales o policlonales, obviamente tiene que tener una amplia diversidad para reconocer un chingo de virus, un chingo de bacterias, etc. Igual, otro cuadrito, innata versus adaptativa. Resistencia, no aumenta ante infecciones específicas. Inmunidad adaptativa, aumenta entre infecciones específicas. Es lo que nos está haciendo el coronavirus, ¿no? O sea, se supone que si te enfermas, 4 semanas después ya tendrías inmunidad. O si te ponen una vacuna, ya tendrías 4 semanas después cierto tipo de inmunidad. A pesar de que yo tengo 4 dosis, Sputnik, AstraZeneca, Johnson, de todas las vacunas me he puesto, igual nomás me enferma. Y a pesar de que uso todos los días cubre barbijo y demás, pero supongo que la he pasado mal, pero sin 4 vacunas tal vez no la contaba, digamos, ¿no? Entonces, no ha afectado a mis pulmones. Entonces, innata versus adaptativa, la innata no genera una memoria, o sea, no aumenta la resistencia, o sea, si te enfermas de coronavirus, pero te lo ha frenado tu inmunidad innata, o sea, tu moco, tus velocidades, microvelocidades, tu inflamación, un neutrófilo lo ha liquidado al coronavirus, no te da una inmunidad posterior, ni te refuerza tu inmunidad posterior. Pero si ya es adaptativa, si es adquirida, si ha aprendido a reaccionar contra este coronavirus, pues sí. Especificidad no dirigida hacia agentes patógenos específicos. O sea, por eso hemos dicho que es genérica, ¿no? Es primaria, es innata. Y aquí sí hay respuesta dirigida por elementos específicos del sistema inmunitario. Factores solubles, ya, volvemos a repetir. Lisfosima, complemento, proteínas de fase aguda, interferón y citocinas. Y proteínas o sustancias químicas solubles, anticuerpos. Ojo con esto. Y vamos a poner un, igual, si yo te digo el complemento en sí, el complemento en sí es adaptativo o innato, ¿cómo es? El factor de complemento es adaptativo o innato. Acabamos de ver, es innato, pero también participa en la respuesta adaptativa inflamación crónica, porque puede opsonizar para que venga y participe o reconozca un linfocito B. Entonces, el complemento en sí es innato, porque no es específico para algo, pero puede participar en la inmunidad adaptativa o adquirida a través de la inflamación crónica. Y aquí, ¿no? Lo que decíamos, lo que habíamos visto específicamente. Linfocitos T y B, obvio que son adaptativa, inmunidad celular y humoral, y el único el linfocito que es excepción a la regla de la adaptativa es el NK, que tiene que ver con la inmunidad innata. Barreras químicas y físicas. Volvemos a repetir, piel, epitelio, mucosa, sustancias químicas antimicrobianas en la innata. Adaptativa, está el sistema mucoso, inmunológico y cutáneo y anticuerpos secretarios. Aquí vamos a hablar más de lo que es el GALT, el MALT. eh, en su debido momento vamos a hablar de esto.
Proteínas sanguíneas, complemento en la innata, pero también participa coadyuvado en la adaptativa. Y la adaptativa, obviamente, proteínas sanguíneas, anticuerpos. Por si acaso, cuando el anticuerpo está libre en la sangre se llama inmunoglobulina, pero cuando ya está actuando se llama anticuerpo. Pero igual, anticuerpo e inmunoglobulina es lo mismo, solo que se le dice a uno cuando está en su forma sérica, circulante, y otro cuando ya está activado, entonces se le dice de una u otra manera. Es como monocito y macrófago, ¿ya? Células, fagocitos, células exterminadoras natural killers, y aquí los linfocitos. Tipos de inmunidad. Tenemos la activa natural, la activa artificial, la pasiva natural, la pasiva artificial. O sea, habíamos dicho que hay innata y adaptativa, y en la adaptativa está la celular y la humoral. Si participan linfocitos T es celular, si participan linfocitos B es humoral. Pero adicionalmente aquí podemos poner dos conceptos más, activa y pasiva, y natural y artificial. Esto lo vamos a ver mejor después, o sea, aquí en realidad, ¿no? Tenemos la inmunidad innata, la adquirida, sinónimos, otros sinónimos que pueden entrar y que los voy a intentar fumar porque no es porque se aplacen ni nada, pero necesitamos tenerlo claro. O sea, si tú entiendes qué es una inmunidad innata y qué es una adquirida, a pesar de que se surga otro nombre en la inmunidad, en otro libro o en un examen o lo que sea, no te van a poder fumar. Sinónimo, tipos de inmunidades. Es decir, voy a poner un sinónimo que ni siquiera te lo voy a dar. ¿Y cómo vas a poder responder esto? Pues si entiendes de qué se trata una inmunidad innata, igualito vas a saber, aunque te digan un nuevo nombre, o si es una adquirida. Inicial, no específica, primaria, genérica, congénita también se llama. La adquirida se llama adaptativa, específica, secundaria, no congénita. Ahora, estas dos, con sus sinónimos, tienen, bueno, la adquirida tiene una subclasificación, la humoral y la celular. La humoral se van a acordar de inmunoglobulinas o anticuerpos, y por eso se llama humoral, y participan los linfocitos B. Y la celular, como se pelean célula con célula, es la inmunidad celular tipo T. Ahora, ¿qué tiene que ver con la activa y la pasiva? ¿Qué es eso de inmunidad activa o pasiva? ¿Es otro tipo de inmunidad? ¿Otra clasificación? ¿Cómo es la cosa de la inmunidad activa y pasiva? ¿A qué quiere decir con inmunidad activa y pasiva? ¿Cómo es? O si les digo, van a poner la activa y la pasiva en una de estas dos, ¿a dónde ponen la activa y a dónde ponen la pasiva? ¿Cómo es? Activa y pasiva, ¿dónde la ponemos? Y la pasiva, ese es el error, conflicto cognitivo tercero, que siempre hay. No, la innata no tiene nada de pasivo ni activo. La única que tiene activo y pasivo es la adquirida. Entonces, dentro de la inmunidad humoral, o sea, de los anticuerpos, existen una subdivisión que es la activa y la pasiva. ¿A qué se referirá con inmunidad adquirida humoral pasiva o adquirida humoral activa? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo es? ¿Quién me da un ejemplo de inmunidad pasiva humoral adquirida? ¿Cómo es? A ver, las vacunas, ¿dónde las ponemos? La leche materna, ¿dónde las ponemos? El suelo antirrábico, el suelo antitetánico, ¿dónde lo ponemos? A ver, la leche materna, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde ponemos? Aquí, ¿dónde la ponemos? ¿Cómo es leche materna? ¿Qué tipo de inmunidad? Sí, es una adquirida, es una humoral y es una pasiva. ¿Por qué? ¿Por qué es pasiva?
Exacto, los anticuerpos le estamos pasando pasivamente al bebé, o sea, la mamá hace los anticuerpos en su cuerpo y por la leche materna le estamos pasando y el bebé nunca hizo activamente esos anticuerpos. Ahora, eh, la vacuna, ponerte una vacuna contra COVID, ¿dónde la ubicamos? Aquí en este nuestro cuadro, ¿dónde la ponemos a la vacuna? Activa, es una inmunidad activa humoral adquirida. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un antígeno y nuestro sistema inmunitario está haciendo linfocitos B que hacen anticuerpos activamente. Nosotros lo estamos haciendo. Ahora, si involucramos además la palabra natural y artificial, ¿una vacuna es natural o es artificial? Ya, entonces la vacuna podríamos decirle, aunque se lengua la traba, parece complicado. ¿Qué sería completa? A ver, ¿qué me dices de una vacuna? ¿Qué es? ¿Adquirida o innata? ¿Cómo es? ¿Humoral o celular? Bueno, es de las dos dan, ¿no? Humoral y celular. Pero dentro de la humoral, ¿es activa o pasiva? Activa. ¿Artificial o natural? Entonces, una vacuna es un tipo de inmunidad adquirida, humoral, celular, y dentro de la humoral es activa y además es eh, artificial. Y enfermarte de COVID, así nomás, como me he enfermado la anterior semana, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde ponemos aquí? ¿Cómo es? Activa, natural, humoral, adquirida, ¿no ve? Sí. ¿Quién me dice un ejemplo de pasiva artificial, humoral, adquirida? ¿Suero qué? Esa puede ser una pregunta, ¿no? También. Ejemplos de inmunidad artificial. ¿Cómo es? Ya, pero esta es artificial. O sea, ¿no ve que hace unos 2 años, pucha, todos hay que donen plasma hiperinmune? Ya hemos visto que no sirve para la chingada, pero ni modo. A veces era lo único que podía hacer y la única esperanza, digamos, ¿no? El plasma que te sacan en el banco de sangre post-COVID, o sea, que ya has tenido COVID, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Dónde la ponemos aquí en nuestro cuadro? El plasma con anticuerpos tiene que ser humoral, ¿no ve? Adquirido. ¿Pasivo o activo cuando le inyectas? Pasivo. ¿Artificial o natural? ¿Cómo es? O sea, hemos hecho de manera, claro, es natural en el que te has enfermado COVID, pero le estás poniendo de manera artificial. El suero antirrábico es lo mismo. El suero antitetánico también. Entonces, no se van a dejar fumar si lo tienen así clarito, ¿no? Entonces tenemos también la natural y la artificial. Dentro de la pasiva, a natural, anticuerpos formados naturalmente en otro organismo, los pasas. Y en la activa son anticuerpos formados activamente en el organismo, estimulando, ¿no ve? La artificial pasiva, anticuerpos preformados artificialmente en otro organismo y la pasas, ¿no? Y la activa artificial, anticuerpos formados en el organismo activamente en estado artificial. Y ejemplos, leche materna, pasa la placenta, aquí está, natural pasiva. Eh, Artificial, suero antitetánico, antirrábico, plasma hiperinmune. Activa natural, infección por bacterias, virus. Y artificial, vacunas. Entonces, este cuadrito es clave. Por favor, lo repasen, lo mastiquen, lo procesen, porque esto nos es un pivot para que se entienda otras cosas de la aplicación en tratamiento, de la aplicación en diagnóstico de las enfermedades inmunitarias. Entonces, este cuadro es así
Fundamental que más que se lo aprendan de memoria, lo entiendan, lo digieran. Sin memoria es la pasiva, ¿no ve? ¿Por qué? Porque pasivamente le estamos dando anticuerpos y nunca aprendió a hacer anticuerpos. Y con memoria es la activa. Eso también puede ser una pregunta de examen, ¿no? O sea, ¿quién tiene memoria? ¿Con memoria o sin memoria? Pasiva versus activa. Y si yo les dijera, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Qué me dirían al respecto? ¿Activa o pasiva? ¿Cómo es? En el caso, digamos, de te muerde un perro o muerde a tu hijo, no, no, Dios no quiera, tiene rabia, tiene hidrofobia y encima se encara la mordida. Pero ya me da miedo preguntarles por qué le estoy diciendo en cara y es más grave, porque no sé, estos años de pandemia ha afectado mucho el desempeño académico. ¿Por qué es más grave que te muerda un perro con rabia en la cara y no así en tu brazo? Exacto, ¿no ve? Entonces, ahora, em, ¿qué hacemos? O sea, en este caso ya mordió, ya está casi fija que como vamos a ver en las enfermedades infecciosas, también me toca dar ese capítulo. Vamos a ver cuerpos de Negri en la autopsia o sea, le vamos a cortar la cabeza al perro y vamos a ver ahí en la histología. Yo te voy a mandar un reporte histopatológico que dice que tiene hidrofobia este perro. Por consiguiente, es altísimo el riesgo de que se contagie con rabia el paciente que se haya mordido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo es? Apelamos a la inmunidad humoral, celular, adquirida, innata, pasiva, activa, natural, artificial. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? No, o sea, se pincha en otro lado, pero ya, vacuna. Pero la vacuna tiene que hacer aprender, ¿no ve? Primero, o sea, es importante porque si la vacuna estimula anticuerpos específicos activos, toda la vida vas a poder hacer anticuerpos contra la rabia. Pero eso da un tiempo, o sea, permite que haya un tiempo, o sea, necesita de un tiempo. Y hasta eso, hasta que tu sistema inmunitario aprenda a producir anticuerpos, ese también puede ser un caso clínico interesante, ¿no ve? Caso clínico, rabia. Y sería rabia, eh, vacuna versus suero antirrábico. Ya, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la primera medida cuando te muerde un perro con rabia? ¿Qué le harías a tu paciente? Y eso tiene que ver con qué tipo de inmunidad. Innata, perfecto. Intentando que no tengamos que usar la adquirida. Ya. La vacuna, ¿con qué tipo de inmunidad es? ¿Activa o pasiva? Activa, artificial. Y el suero antirrábico, ya. Ahora, ¿por qué tienes que usar los dos mejor? O sea, ¿por qué tienes que usar el suero antirrábico y además la vacuna? Perdón, perdón, decías. Sí, porque si tú le metes solo una vacuna, hasta que haga todo el reconocimiento, venga el neutrófilo, no vaya a llamar al macrófago, el macrófago mande el antígeno a que reconozcan los linfocitos T, le estimule al B para que haga anticuerpos, pum, ya le dio este, rabia y se murió. Mientras que con la pasiva ya ese minuto le estás dando anticuerpos específicos. Ventaja, actúa inmediatamente. Desventaja,
Cuando se acabe el suero antirrábico, lo que le has inyectado, tan tan, se acabó, no vamos a poder hacer más anticuerpos. Entonces los dos hay que meterle para que mientras esté aprendiendo a hacer solitos sus anticuerpos, igual tú ya le estás dando anticuerpos. Entonces, ahí están los ejemplos. Y bueno, aquí los tipos importantes de linfocitos T que participan en la celular es el colaborador, el CD4, el helper y el citotóxico, el CD8. También hay otros supresores y de memoria, ¿no? Los linfocitos T, esos los vamos a ver posteriormente ya específicamente. Como ya les había dicho, el colaborador es el que estimula al linfocito B para que produzca células plasmáticas y las células plasmáticas produzcan inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. Ya. Órganos del sistema inmunitario. Tenemos los primarios, tenemos los secundarios. Los primarios son donde van a madurar los leucocitos. Y en este caso, podemos hablar del timo y la médula ósea. En el timo maduran los linfocitos T y en la médula ósea maduran los linfocitos B. Pero también tenemos secundarios como el vaso, que es sitio de maduración y almacenamiento de algunos linfocitos, y tenemos los ganglios linfáticos, que es el sitio de infiltración de la linfa y maduración de los glóbulos blancos también. Entonces hay primarios y sitios secundarios. Esto ya. Dentro de los componentes del sistema inmunitario, los leucocitos derivan de la médula ósea, células madres, de una célula madre pluripotencial, no es una totipotencial. Una célula madre totipotencial quiere decir que podría ser cualquier cosa, corazón, hígado, no. Estas son pluripotentes, o sea, se diferencian en varios tipos de células, pero no en todas, ¿no? Entonces, tienen progenitores comunes y vamos a ver cómo nosotros podemos determinar cuánto, por ejemplo, tenemos de células madre en la médula ósea. ¿En qué caso necesitaríamos nosotros cuantificar o cuándo nos interesaría a nosotros saber cuánto de células madre tiene una médula ósea? ¿En qué caso, cómo, en qué contexto clínico? ¿Cómo es? ¿Cuándo les interesaría como médico saber eso? Sí, en una leucemia le damos duro, ¿ve? Con quimio y radio y la acabamos, la destruimos a la médula. Entonces tenemos que ver si esa médula va a recuperar y nosotros vamos a pedir por IHQ, inmunohistoquímica, marcadores para saber cuántas y cuantifique células madre, porque si no hay muchas, pucha, vamos a tener que hacer qué, si no queremos que se muera el paciente. Si no tenemos suficientes células madre para que repoble el número de leucocitos y además glóbulos rojos, ¿no? Y plaquetas. ¿Qué opción tenemos si el recuento de células madre es bajísimo por la quimio y radio que le hemos dado para tratar de matar a la leucemia o la linfoma? ¿Qué opción tenemos? Trasplante. ¿Y cómo sabemos si un trasplante va a pegar o no va a pegar, si tiene hartas células madre o no? Con lo mismo, vamos a marcar células madre con el CD34. Ya me estoy adelantando algo. El CD34 marca las células madre. Tenemos a la serie mieloide y dentro de la serie mieloide tenemos a los fagocitos mononucleares, o sea, el monocito y el macrófago. Tenemos a las células presentadoras de antígeno, o sea, las células dendríticas. O sea, las dos son, o sea, son como hermanos, digamos. La célula, el fagocito, o sea, el macrófago y la célula dendrítica hacen cosas similares, o sea, presentan antígenos. Solo que el macrófago o sea, puede caminar, o sea, puede ir por la circulación y además tiene la posibilidad de fagocitar. Mientras que la célula dendrítica tiene prolongaciones así citoplasmáticas y es como manos que agarran y presentan. Tenemos dentro de la célula mieloide también a los mastocitos y tenemos otro tipo de leucocitos como son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. La serie linfoide. Dentro de la serie linfoide, obviamente están los linfocitos T, B y aquí están también los NKs. Capacidades del sistema inmunitario. ¿Qué capacidad tiene el sistema inmunitario? Tiene capacidad de reconocimiento, tiene capacidad de respuesta y también lo que hemos dicho, no se comunican con telepatía, se comunican con mediadores químicos de mediadores químicos, ¿no? En el caso de la inflamación y el caso de la respuesta inmunitaria, mediadores químicos de la inmunidad. Células que son fagocitarias, monocito, neutrófilo y macrófago. Eh, Dentro de la inmunidad innata
otra vez mencionamos al complemento. ¿Qué es el complemento? Son proteínas que lisan microbios, que ayudan en la inflamación y que opsonizan. Por eso es que les decía que también el complemento es una molécula innata, pero participa también coadyuvando en una respuesta inflamatoria crónica, o sea, en una respuesta inmunitaria adaptativa. Interferón también tiene que ver con la respuesta innata. Son citoquinas que ayudan a las células a resistir el ataque viral. El interferón, como su nombre dice, interfiere. Interfiere, intenta interferir de que un virus em, infecte una célula. Dentro de la inmunidad adquirida, mecanismos. Tenemos a los linfocitos T y dentro de los T tenemos citotóxicos, supresores y los auxiliares. Esta tiene que ver con la inmunidad adaptativa adquirida celular, como ya hemos visto. Los linfocitos B forman células plasmáticas, estas producen anticuerpos y los anticuerpos destruyen células infectadas por microbios. Pueden bloquear también o inactivar toxinas o microbios, que son los anticuerpos bloqueantes. Y también tenemos la inmunidad mediada por anticuerpos directos. O sea, ¿qué quiere decir? Un anticuerpo, ¿qué puede hacer? Puede destruir directamente a un microbio o también puede bloquearlo para que no infecte. De hecho, por si acaso, y se me están quedando mis reactivos en, en el hospital, hemos hecho un esfuerzo para comprar. No sé, parece que a la gente no le da mucho bola. Nosotros hacemos la prueba para saber qué tan protegido estás contra el COVID. Es decir, después de haber tenido una enfermedad, enfermarte de COVID o tener haber recibido la vacuna, nosotros te medimos los anticuerpos bloqueantes. Y de acuerdo al porcentaje te decimos si estás bien protegido o no estás bien protegido. Y yo siempre me hago los anticuerpos y lamentablemente las vacunas duran máximo entre 4 a 6 meses. O sea, yo me echo los anticuerpos bloqueantes, obviamente a las 4 semanas de meterme la vacuna y obviamente estaban elevadísimos. Y 4 meses están así elevadísimos y al cuarto mes ya quinto baja, sexto, pum. Entonces, ¿qué quiere decir eso en pocas palabras? Que lamentablemente nos vamos a tener que vacunar mínimamente 2 veces por año contra el pinche COVID. Y incluso así podríamos enfermarnos. Inmunidad mediada por células, o sea, la celular, o sea, la de tipo T, tiene invasión de patógeno, los T auxiliares lo detectan y transportan a los óvulos linfoides, los linfocitos T competentes reconocen al antígeno, los linfocitos T se multiplican por mitosis y se diferencian a estos subtipos de linfocitos. Los auxiliares tipo T y B, los asesinos naturales, los supresores y los de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que te da respuesta inmunitaria adquirida celular tipo T, humoral tipo B, también activan a los NKs y también tiene que haber algunos linfocitos que paren la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria, porque si se descontrola la respuesta inmunitaria, ya vamos a ver las hipersensibilidades cuando hay patologías del sistema inmunitario, entonces cuando no hay un freno también te lesiona. La respuesta inflamatoria e inmunitaria es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva. Y obviamente tiene que quedar algo de memoria, porque ya no va a hacer todo ese esfuerzo para que vuelva a aprender a reaccionar contra el coronavirus, por ejemplo. Tiene que tener células de memoria. Eh, Otra vez aquí, invasión de patógeno, el macrófago va a presentar al T auxiliar que reconoce al antígeno y este le va a presentar a su vez al linfocito B y este va a diferenciar entre célula plasmática y la célula plasmática pues produce anticuerpos específicos y además puede activar al complemento, puede opsonizar y puede activar esta opsonización, lo puede llamar al fagocito para que se la coma más fácil o puede directamente lisar, destruir a la célula. Y también tiene que quedar una célula de memoria para que cuando te vuelvas a enfermar de coronavirus rápidamente puedas producir anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Anticuerpos. Son proteínas que pueden estar unidas a las células B o libres en el plasma donde reciben el nombre de inmunoglobulinas. Entonces, lo que les decía, ¿no? Son proteínas que pueden estar, cuando están unidas a las células B, o sea, cuando están activadas ahí, se llaman anticuerpos. Y cuando están libres en el plasma, o sea, no están con linfocito B, sino están circulando, se llama inmunoglobulinas. Tienen la forma de Y, así.
tienen dos cadenas, o sea, aquí, cadenas pesadas, que son estas largas, y cadenas ligeras. Tienen una parte constante, o sea, que todos los anticuerpos son igualitos, y otra parte variable. Esta es la parte variable. ¿Para qué tienes que tener la parte variable? Porque varía de acuerdo a qué antígeno, de acuerdo a qué virus. O sea, por eso tiene alta capacidad mutagénica. Es decir, que esto cambia y cambia, cambia y cambia hasta que sea específico de un virus, bacteria, etc. Anticuerpos. Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras están unidas por puentes disulfuro. Los genes codifican partes de anticuerpos y no anticuerpos enteros. Estas partes tienen propensión a mutar. Eso me estoy refiriendo a las partes que cambian mucho. Los precursores de las células B tienen algunos genes para regiones constantes y cientos de genes para regiones variables. ¿Por qué tiene que tener cientos de genes para regiones variables? Porque esa es la condición para que reconozcan cualquier tipo de virus. El coronavirus es un virus nuevo, ¿no? Entonces, la capacidad mutagénica hace que podamos nosotros mutar las cadenas variables para que varíen y vayan y puedan reconocer al antígeno, en este caso coronavirus. Ahora, ya para terminar, vamos a quedar en el asunto y en el conflicto cognitivo. ¿Alguien sabe qué es el PSA? Cuando tienes a los hombres, cuando tenemos hiperplasia prostática o prostatitis o cáncer de próstata, hacemos el PSA. PSA en inglés es antígeno específico prostático. ¿Qué será el PSA? ¿Alguien ha oído hablar de esto en bioquímica o en semio o en cirugía, en técnica? ¿Alguien ha oído hablar de esto? Bueno, si no han oído hablar de esto, lo van a investigar, qué es el PSA y para qué sirve. Pero ¿por qué se llama antígeno específico prostático si naturalmente, normalmente yo secreto como hombre esto en el suero? No, puedo no tener prostatitis, puedo no tener hiperplasia prostática, puedo no tener cáncer de próstata y normalmente voy a tener un número de secreción de este antígeno. Pero si es propio, si es mío, ¿por qué se le llama antígeno prostático específico? Esa pregunta queda ahí porque la siguiente clase vamos a ver específicamente la diferencia entre un antígeno y un anticuerpo. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, si no hay dudas, preguntas, observaciones, nos veríamos el siguiente lunes a las 6. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.